¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Bien, pues es que estábamos repasando este dato que la verdad desconocía y que encontró Ernesto buscando en esta balanza que tiene la economía argentina, de gente que sacó dinero. De algún modo parece que se la veían venir. Hay mucha gente que está preocupada por la discusión del impuesto a la riqueza, ¿no? Sí, se expresa en este tipo de cuestiones, como en otras. Efectivamente, los exportadores liquidaron exportaciones antes de que asumiera el gobierno de Alberto Fernández, previendo la puesta en marcha de retenciones, razón por la cual las exportaciones durante el primer trimestre de la Argentina son las más bajas de la historia. Así que en general anticipan este tipo de cuestiones, pero respecto al punto específico de la cuestión de la riqueza, nosotros disponemos de la información existente y provista a nivel mundial. Hay muchos estudios disponibles, la base de información que tiene Piketty, consultoras que publican revistas especializadas como Forbes, Waze y otros que disponen de la información agregada de los distintos países del mundo, que tienen declaraciones juradas de los principales empresarios y demás, y que sacan rankings permanentemente sobre el tema de las fortunas a nivel mundial, nos indican que en la Argentina hay 114.000 personas que tienen un patrimonio neto, y digo esto porque eso implica riqueza descontada todas las deudas, cosa que no pasa con el impuesto a los bienes personales. El patrimonio neto es superior a $1 millón. De los cuales 1.040 personas de esos 114.000 tienen un patrimonio neto superior a los $30 millones y 11 personas tienen un patrimonio neto superior a los $1.000 millones. En este sentido, esas mismas consultoras muestran que a junio del 2019 las 50 fortunas más importantes de la Argentina acumulaban unos $57.000 millones, y todos los años el INDEC publica datos sobre los dólares de residentes locales en el exterior y presenta una cifra de alrededor de $350.000 millones. Por lo tanto, el proceso de, evasión y fuga que caracteriza a los sectores de mayor capacidad económica en la Argentina es monumental, a punto tal de que este dato de 114.000 argentinos con más de $1 millón, uno debería compararlo con lo que la AFIP tiene registrado para esta misma situación. Tiene registrado solamente 32.000 con más de $1 millón. Por lo tanto, claramente hay un proceso por el cual ellos eluden el pago de impuestos, reducen permanentemente la base sobre la cual le puede cobrar tributos la Argentina y sacan parte muy importante de su riqueza al exterior. Lo que llevan adelante es una suerte de lo que podríamos denominar planificación fiscal, es decir, en relación a los tributos que deben pagarle al Estado, planificación fiscal nociva, es decir, le hacen daño a la sociedad porque no aportan lo que corresponde que deberían aportar, y delictiva, porque en algunos casos, el tema de la fuga no necesariamente es un delito, pero, por ejemplo, si vos llevas adelante mecanismos que lo que hacen es, por ejemplo, bajar la base sobre la cual se calcula, por ejemplo, el pago de retenciones, eso sí constituye un delito, y eso es algo que llevan adelante las principales exportadoras. Por eso, si uno quiere hacer un impuesto en serio, hay que cobrarle a los 32.000 ricos que tiene detectados la FIP, pero también hay que establecer una alícuota sobre la facturación de las principales empresas y bancos, que casualmente tienen que ver con las principales fortunas, estableciendo el criterio de renta y patrimonio presunto, porque son estas empresas, a partir de los movimientos que hacen, los que llevan adelante el proceso por el cual buena parte de la riqueza que se genera en la Argentina termina fuera. Pero, Claudio, ¿cómo te va? Ernesto Adida te habla. Esto me parece que va a dar para mucho y para largo, porque la realidad es que en la Argentina es probable, y en esto obviamente sumo a Néstor, que sabe mucho de esto, es probable que si este impuesto sale, va a tener mucha resistencia en las Cortes. Va a haber una gran cantidad de abogados dispuestos y obviamente pagados por las grandes fortunas para trabar
judicialmente el pago de este impuesto. ¿Vos lo ves así también? Depende cómo se plantee, no tiene que ser un remedio del impuesto a los bienes personales, tiene que ser una contribución de emergencia frente a la situación especial que estamos atravesando en este momento. Hay que dejar para luego del paso de la pandemia el momento de debate sobre el impuesto, sobre el sistema impositivo en su conjunto, que requiere de articular los distintos impuestos entre sí e incluso de coordinar lo que es la relación entre la nación y las provincias. Hay que recordar acá que una parte de los impuestos que gravan riqueza también tienen que ver con las provincias. El impuesto inmobiliario, las patentes de automotores, qué sé yo. Me parece que hay que pensar una cosa mucho más integral para debatir un sitio más justo en el país. Hoy, en este contexto, el impuesto a la riqueza tiene que ser planteado como una contribución especial de los sectores de mayor capacidad económica para afrontar el momento de la pandemia y con un destino concreto, que es garantizar un salario universal para todos aquellos que no son asalariados formales, garantizando una renta universal equivalente al salario mínimo para el conjunto de la población. Es decir, garantizar los fondos que se necesitan para sostener un ingreso universal en este contexto y sostener a nuestra gente. Acá hay buenas noches, Lozano, hay una discusión que es casi semántica. Usted hablaba de un aporte. Hay algunos tributaristas que hablan de esto como un impuesto extraordinario y hay algunos sectores, incluso empresarios, que hablan de admitir un empréstito, aunque sea un dinero que ahora lo aporten, pero que después el Estado se los devuelva. ¿Cuál es la forma que, según su leal saber y entender, debería utilizar el Estado Nacional para este dinero que debería afrontar la crisis del coronavirus? Primero, empréstito no se trata de que le den al Estado para que el Estado les devuelva. Me parecen las características de inequidad que tiene el sistema tributario argentino y la lógica de funcionamiento que muestra cómo la riqueza se concentra y no aquí, son elementos suficientes como para establecer un mecanismo razonable que les cobre a aquellos que efectivamente tienen capacidad contributiva y la ponen normalmente. La forma jurídica, yo no soy abogado, lo que sí creo es que por las definiciones que se tomaron en el momento del último blanqueo, que efectivamente comprometieron determinadas cuestiones respecto a las alícuotas del impuesto a los bienes personales, lo lógico sería un impuesto de carácter extraordinario para que efectivamente nadie en sede judicial pueda alegar que se le está cobrando lo que se había dicho que se les iba a exigir. Sí. Me parece que hay que buscar la forma legal que corresponda para evitar, obviamente, cualquier tipo de argucia judicial que estos sectores suelen llevar adelante. Pero me parece que es de buena fe y de aporte a un compromiso elemental de una sociedad en donde más de la mitad de la población transita en la informalidad, donde el 40% más del 40% está en situación de pobreza, en un contexto de esta naturaleza, un aporte sustantivo. Del mismo modo que creo que lo tienen que hacer los acreedores, no solo los sectores acá de mucha fortuna, sino también los acreedores, que entre otras cosas a veces también se superponen. Sí. Muchos de estos señores son dueños de parte de la deuda pública que tiene el Estado argentino. También ellos tienen que aportar, Argentina tiene que suspender los pagos, y estas dos componentes, suspensión de pagos e impuesto a la riqueza o a los sectores de mayor capacidad económica, deben permitirnos firmar una renta universal para hacer frente a la emergencia que le garantice a todos los sectores en situación de informalidad un piso equivalente a lo que es la canasta de pobreza. Lozano, buenas noches. Ana Sicilia, los saludantes que se adentren en los acreedores, porque seguramente con Ernesto van a seguir por ahí. Me quedo un segundo en el bono contribución, que parece que suaviza de otra manera, ¿no?, que decir el impuesto a las riquezas, pero la mezquindad de los que más tienen parece salir cada vez más a la luz. Parece insólito, pero es real. ¿Así es en todo el mundo o solo acá en Argentina? Bueno, en realidad en todo el mundo los sectores de mayor capacidad económica aportan en términos relativos mucho más que en la Argentina.
con solo mirar cuáles son las alícuotas en los países más desarrollados que tienen que ver con las altas rentas y los elevados patrimonios, y se los compara con la situación vigente en nuestro país, no hay con qué darle. El problema argentino, que muchas veces se plantea como un problema de presión tributaria, en realidad no es un problema de presión, es un problema de distribución de la carga, que está concentrada fundamentalmente en los sectores medios, tanto de trabajadores como de profesionales y demás, porque francamente los ricos de la Argentina en términos relativos aportan muy poco. Y con respecto al tema de la mezquindad, la verdad que esta pandemia la ha dejado demasiado expresa. Ciertamente el viernes pasado tuvimos una definición, por suerte, muy importante por parte del presidente de la Nación, que supo priorizar mantener la cuarentena en el área metropolitana, del 86% de los casos esta epidemia de coronavirus aquí en la Argentina, y de mantener una salida pautada, programada, controlada en el resto del país, cuando en realidad buena parte del poder económico, por diferentes mecanismos, especulando contra el dólar, retaseando exportaciones, pidiendo flexibilidad en la propuesta de la oferta de la Argentina en materia de deuda, no ha hecho otra cosa que presionar, incluso con la colaboración de los medios de comunicación hegemónicos que permanentemente instalan la pregunta de cuándo termina la cuarentena, cuando la verdad es que la cuarentena va a terminar en el momento en que seamos capaces de doblegar la propagación del virus, porque es el único instrumento del cual disponemos hasta aquí para poder evitar la propagación en alguna medida sobre el conjunto de la población y preservar la salud de nuestra gente. Y por lo tanto, la pregunta no es cuándo termina, es cómo se sostiene, con qué política se sostiene un contexto de esta naturaleza. Lozano, esperando ese día, ¿no? Decía una canción romántica, los fundamentalistas del costo liberal o del costo laboral, el Furcio creo que juega, los fundamentalistas del costo laboral, sin el Indio Solari, antes de la pandemia, decían que el freno al empleo y a la grandeza de la economía argentina es la presión tributaria. En la pandemia prácticamente repiten lo mismo. Y el televidente sabe, obviamente todos somos personas razonables, que esta pandemia va a dejar un escenario del empleo que hasta la Organización Internacional del Trabajo lo califica como devastador. ¿Qué le decimos a la gente? Bueno, que forma parte de los tantos latiguillos que estos señores muestran y que en realidad no explican absolutamente nada del problema argentino. Argentina no tiene un problema que tenga que ver con los elevados costos laborales. Argentina tiene un problema de falta de inversión, y la falta de inversión está asociada al nivel monumental que ha tenido la fuga de capitales en nuestro país, asociada al proceso de endeudamiento y acumulación financiera que han desarrollado estos capitales durante todo este tiempo. Me parece que, por otra parte, además, hay que ver que en este contexto es francamente, casi te diría, si no fuera que es dramático, prácticamente parece, es una joda, porque lo que le piden al Estado es, primero, que le banque la nómina de salarios. De hecho, ha habido, en mi opinión, de manera equivocada, una ampliación del programa de asistencia. Realmente era para subsidiar la nómina salarial de las pequeñas y medianas empresas, pasó ahora a integrar a las empresas de hasta 800 trabajadores. Es decir, se va a subsidiar a los sectores de mayor capacidad económica empresarial en el pago de salarios, cuando además se hizo un acuerdo UIA-CGT homologado por el Ministerio de Trabajo para bajarle el 25% a los trabajadores, con lo cual, en realidad, una parte la paga el Estado, la otra la ponen los trabajadores, eso prácticamente no van a pagar nada. Bueno, pero que paguemos los salarios. Está bien, no pero Claudio, quieren que se pongan estos, y piden además que le flexibilicen la oferta a los acreedores, con lo cual es más gasto presupuestario del Estado. Y todo eso además dicen que hay que hacerlo sin emisión. Es una joda esto. No, está bien, es verdad. No tiene sentido. No quieren pagar impuestos, quieren que paguemos más deuda y encima que le paguemos los salarios de sus empresas, y en ese marco quieren que el Estado no emita. Deberían ponerse de acuerdo. Pero pará, Claudio, está bien, la chancha a los 20 y las máquinas de chorizo. Pero pará, te quiero decir algo. El presidente acaba de decir en un canal colega que el impuesto probablemente, lo leo textual, dijo: hay un universo de 11.000 personas con un patrimonio total de 1.300
millones de dólares y a ellos le pedimos por única vez un aporte. Pero el sistema impositivo hay que revisarlo. ¿Qué está diciendo el presidente Alberto Fernández acá? Explícamelo, porque 11.000 millones... Está diciendo que van a concentrar en una parte de estos 32.000 de los que te dije la AFIP tiene registrado. En mi opinión, ya es poco los 32.000, que pongan solo 11.000 es demasiado limitado. Y vuelvo a insistir, habría que poner una alícuota sobre las 119 empresas y los 11 bancos que han hecho plata lo pagote en los últimos años. Hay que pedirles también un compromiso a esto, pero lo que está diciendo